Queridos hermanos, iniciamos y hoy especialmente en esta fiesta que le dedicamos al apóstol Tomás. Tomás el incrédulo, digamos así, pero sin embargo nosotros sabemos que después hace esa profesión de fe enorme, Señor mío y Dios mío, que nosotros tantas veces también repetimos, a pesar de un camino de dudas o piñanguajé. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces no creernos también que somos y pensemos así en un estilo muy puritano. Solamente los perfectos, solamente los cátaros, solamente los que son purísimos son los que pueden entrar en la iglesia o ser cristianos. No, yarecó golaña de pecado. Yarecó hina epala la eila yahuata pona intereía ya peñan de yararapere. Pero sin embargo el Señor nos pone la mano, ¿verdad? Y nos dice, aquí estoy, mis manos, mi costado, y desde ahora sé un hombre de fe. Aupeángolo ya puedo entonces Santo Tomás. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Vea, entonces ya andemos mandando a mígina. No ser extranjero ni huéspedes significa que justamente no podemos estar ahí desde lejos. No nos integramos a ese grupo, a esa comunidad. Pero no integrarse a la comunidad quiere decir justamente no creer y no entrar y no pertenecer a ese grupo, ¿verdad?, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, de sus discípulos. En la medida en que él no entra, no cree en Jesús que ha resucitado, nosotros somos extranjeros y somos huéspedes simplemente. Porque hay gente mañana anda ya lleva peñan de comunidad pupe. Con Cristo Jesús somos piedra angular, es decir, que ahora también, imagínense, somos piedra angular en esta conversión y en el hecho de entrar y pertenecer a la comunidad. Por él, todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado del Señor. Y entiendan que allá hay upepe, allá y entiendan que ese edificio bien construido. Necesitamos ser parte del Señor, necesitamos ser parte de este edificio. Y solamente con la gracia del Señor también nosotros podemos crecer. Y en la medida en que nosotros crecemos, hacemos crecer también nuestra comunidad. Por él, ustedes entran con los demás a la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Por él, es decir, que a tu de la familia, lleva peñanderoga pupe, necesitamos de la fuerza y de la gracia de Dios. Pidamos esto, ser parte, ¿verdad? Así como Tomás también, a pesar de haber dudado, sin embargo, después, Señor mío y Dios mío, agüero ya, a opear entonces añemoín de pope. Que la bendición del Señor, por intercesión de Tomás, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.